Ahí tenemos 3 amperios y como pueden ver, para mí prácticamente esta es la fuente de alimentación que he realizado en que el voltaje no varía en lo absoluto. Hola, muy buenas muchachos y espero que estén muy bien. Por acá con una nueva fuente de alimentación conmutada que recién acabo de terminar. Sé que en un video anterior estuvimos hablando sobre una fuente conmutada tipo flyback utilizando un circuito integrado industrial como lo era el SI 9120 de Jack, que por cierto es un integrado muy poco conocido. E incluso le hicimos algunas pruebas de funcionamiento, donde nos dimos cuenta de que la regulación de ese circuito es pésima. Y por cierto, aún me encuentro trabajando para mejorarlo aún más. Y en ese mismo vídeo, al final les comento un poco sobre otra fuente en la que estaba trabajando, utilizando un circuito integrado STRZ 2753, el cual les comentaba que es un circuito integrado que funciona en modo Half-Bridge y en la topología LLC, Resonar Converter o convertidor resonante. Y como veremos a continuación, aquí lo tenemos completamente terminado. Como podemos ver, así luce toda la fuente de alimentación LLC, Resonar Converter o convertidor resonante ya terminado. Por acá tenemos la etapa de salida y por acá la etapa de entrada, donde me sorprende que haya podido instalar todos esos componentes en una PCB tan chiquitita como esa que pueden apreciar ahí. Bueno, el corazón de esta fuente conmutada es el integrado STRZ2753, el cual es el que pueden apreciar ahí, el cual lo reciclé de un viejo televisor CRT marca Toshiba, el cual es un integrado que es muy viejo. Incluso si ustedes buscan información sobre él en la red, solamente se toparán con algunos diagramas, con algunos valores y algunos componentes que desconocidos. Y bueno, en mi caso, para llevar este montaje a cabo, le realicé ingeniería inversa a la placa del televisor donde venía instalado y obtuve el diagrama que veremos a continuación. Pues después de realizar la ingeniería inversa y de comprobar que el integrado se encontrara en buen estado, llevé a cabo el montaje. Algo que me sorprende es que para lo viejo que este integrado, ya en ese tiempo se trabajaba en la topología LC, Resonar Converter, que es una topología muy compleja, ya que si bien es la topología más eficiente, es compleja debido a que el circuito para funcionar requiere de un inductor y un capacitor tanque resonante, el cual debe estar completamente sintonizado junto al primario del transformador de potencia para que este funcione, ya que este integrado, a diferencia de lo que ya hemos visto o que la mayoría de las personas conocen, donde la regulación del voltaje de salida se hace regulando el ciclo de trabajo del integrado, en esta fuente es completamente diferente, ya que para regular el voltaje de salida se regula en la frecuencia. Es decir, este circuito trabaja con dos frecuencias de funcionamiento, donde normalmente se llama frecuencia mínima y frecuencia máxima. La frecuencia mínima es la frecuencia donde el integrado produce mayor voltaje de salida, ya que se produce una mayor transferencia del primario al secundario, y la frecuencia máxima es una frecuencia del doble de la mínima, la cual se utiliza para sacar de resonancia al circuito y que la transferencia entre el primario y el secundario sea mínima y el voltaje no se exceda de lo que hemos fijado a su salida. Sé que es un poco complejo, pero más adelante tal vez, si a ustedes les interesa, estaremos hablando más a fondo de esto, ya que para hacer algo complejo es muy interesante. Bueno, como les mencionaba, este circuito trabaja con un inductor que va conectado en serie con el primario del transformador y un capacitor tanque resonante, que normalmente es de muy bajo valor, en este caso un capacitor de 68 nanos. Ustedes estarán preguntando, pero no vemos ningún inductor en serie con el transformador. Sí. Eso es debido a la forma en la que está bobinado este transformador. Como ustedes pueden apreciar en cámara, el transformador no está bobinado de una forma común, sino que está bobinado en una forma dividida, donde de este lado tenemos el primario y de este lado tenemos el secundario y de este el primario, y están divididos. Esto se hace
para lograr una mayor inductancia de fuga, que es algo contrario a las fuentes conmutadas normales, donde en las normales o tipo flyback se trata de reducir en todo lo posible la inductancia de fuga, pero en este caso es necesaria, ya que esa inductancia de fuga, aunque no contamos con inductor físicamente, esa inductancia de fuga se comporta como un inductor que no se ve físicamente, pero que está integrado en el propio bobinado primario del transformador y funciona como un inductor en serie con el primario, y que a la vez actúa con el capacitor tanque resonante de 68 nanos. Con ello, el circuito al entrar en resonancia, el transformador no ve una onda cuadrada como en la típica fuente de alimentación conmutada, sino que se genera una onda sinusoidal, la cual por autoinducción hace que los transistores MOSFET que se encuentran internamente en el integrado STRZ lleguen a cero conducción, es decir, cierren por completo, lo que se traduce en una mayor eficiencia y menos calentamiento o menos pérdida por calor. De hecho, en esta fuente lo que más calienta es el diodo de salida. El disipador del STR prácticamente no se calienta. Esto se traduce en que, por ejemplo, si construyes una fuente LLC Resonant Converter o convertidora resonante, por ejemplo, con algún otro integrado más conocido como el IR2153, puedes obtener potencias mayores a 200 vatios con apenas calentamiento en los MOSFET de la etapa Hall-Bridge. Y bueno, todo esto parece muy bonito, la alta eficiencia y todo esto, pero les cuento que en un principio, después de haber montado todo el circuito y de estar preparado para probarlo, como pueden apreciar ahí, si bien funcionó, no regulaba el voltaje de salida. Y aunque estoy utilizando un diodo programable L431 y lo había seteado para un voltaje de entre 12 a 13 voltios, como pueden ver ahí, teníamos un voltaje de 25 a 24 voltios DC, que por más que hiciera brujería no regulaba, por más que ajustara la resistencia al divisor resistivo del L431, el voltaje no regulaba. Y aparte de eso, la fuente funcionaba intermitentemente. Por ejemplo, si le instalábamos una lámpara, veríamos que esta parpadeaba, como queriendo regular, y a la vez como que si se quedara sin energía y el regulador STR se apagara. Para tratar de encontrar la falla y de que el circuito funcionara perfectamente, reemplacé el TL431 por varios más y la falla aún persistía, ya que cree que la falla era el TL431, pero no fue así. E incluso reemplacé el octoacoplador, que originalmente había utilizado un TLP621, que por cierto me gustaba ya que era de color blanco, y lo reemplacé por un PC817, el típico de toda la vida, y aún así no regulaba. Por lo que me dispuse a adentrarme más adentro sobre las conexiones del integrado STRZ. En concreto, a medir el voltaje que había entre el pin 8 y GND, ya que el pin 8 es la alimentación del propio integrado y que proviene directamente en bobinado auxiliar de 4 en espiras que se encuentra sobre el bobinado primario. Pero veamos cómo funciona esto en un principio. Cuando el circuito se conecta por primera vez a la red, se alimenta a través de esta resistencia de 10K a 2 vatios, que es esta que podemos ver por acá, la cual se encarga de cargar este capacitor de 100 microfarads a 35 voltios, que una vez que alcanza un voltaje comprendido entre 16 voltios, el integrado STR comienza a oscilar, y al comenzar a oscilar se induce un voltaje en el bobinado auxiliar de 4 espiras, que es rectificado a través de este diodo y limitado a través de esta resistencia 82 ohmios. Y para un correcto funcionamiento del integrado debería haber un voltaje de entre 16 a 19 voltios en este punto, o en la pata 8 con respecto a GND. En mi caso, al momento de realizar esa medición, solamente obtenía 9 voltios, por lo que no había duda de que la falla estaba ahí,
ya que el voltaje principalmente estaba muy bajo y al querer regular el voltaje de salida se quedaba con voltaje insuficiente y el integrado STR2753 dejaba de oscilar y por ello se obtenían los parpadeos que se podían percibir cuando se instalaba una lámpara incandescente. Para tratar de solucionar este problema, originalmente había utilizado un bobinado auxiliar de 4 espiras. Me dispuse a desmontar nuevamente el transformador y agregarle 2 espiras más al bobinado auxiliar, o sea, 6 espiras. Una vez hecho eso, lo instalé nuevamente como debería ir y probé nuevamente. Claro está que todas estas pruebas las hice utilizando una lámpara serie para que nada explotara o se perdiera fuego. Al momento de volver a realizar la medición, seguía obteniendo 9 voltios, por lo que estaba ya frustrado, ya que no quería volver a desmontar el transformador, ya que es un poco tedioso. Así que me dispuse a reducir el valor de esta resistencia de 82 ohmios, que originalmente para no desmontarla la instalé por la parte de abajo. La idea era colocarla en paralelo y para ello estaba utilizando una resistencia de 470 ohmios y solamente tenía que colocarla en paralelo a la de 82 ohmios, pero en el proceso de realizar esa conexión en paralelo no me di de cuenta de que efectivamente la resistencia estaba soldada en el pin 8 y que debería ir soldado en este extremo de este diodo. Lo soldé en un nodo, en concreto que podemos ver aquí, que sería de más 160 voltios, y al momento de conectar la fuente a la red eléctrica a través de la lámpara serie encendió. Por lo que mis esperanzas de que el circuito funcionara habían desaparecido, ya que al encender la lámpara serie indicaba un cortocircuito y en un principio pensé que había muerto el integrado. Y al darme cuenta de que había conectado esa resistencia de 470 ohms entre el pin 8 y esa conexión de más 160 voltios, mis esperanzas desaparecieron por completo, ya que pensé que el integrado ya había pasado a mejor vida. Pero bueno, al medir, recordé que entre GND y el pin 8 tenía instalado un diodo Zener de 25 voltios, por lo que procedí a medirlo y efectivamente este diodo se había quemado, por lo que mis esperanzas volvieron, ya que el integrado entró en corto, el diodo entró en corto, lo que ocasionó que la lámpara de serie encendiera y nada más se dañara, por lo que procedí a reemplazar el diodo, solo que en mi caso no lo instalé por la parte de abajo de la placa, ya que donde lo instalé originalmente era muy complicado retirarlo para insertar el nuevo diodo, así que para evitarme dolores de cabeza lo instalé en la parte de abajo e incluso instalé 2 por seguridad para que tuviera un mayor margen de resistencia en caso de una sobretensión. Y ahora sí, instalé en paralelo la resistencia en 470 ohms con la de, disculpen, en paralelo con la resistencia 82 ohms instalé la de 470 ohms, que fue con la que produje el daño anterior. Ya al instalar esta, igual la fuente no funcionó del todo bien, aún seguía teniendo intermitencia. Así que retiré la resistencia 470 aunque coloqué en paralelo con la 82 ohmios, la cual también retiré, y en su lugar instalé una resistencia de 3.3 ohmios a 2 vatios. ¿Qué podemos ver aquí? Al alimentar la fuente nuevamente, esta funcionó perfectamente, y al medir el voltaje con el pin 8 y con respecto a GND obtenía 16 voltios, lo que estaba más que perfecto, y el voltaje de salida se estableció en el valor que había establecido con la resistencia de referencia del TL431, incluso un poquitín más alto, ya que yo necesitaba un voltaje de 12.5 voltios de salida y me estaba entregando 13.7, así que para ajustar el valor a 12.5, originalmente había utilizado una resistencia única de 15K, así que para reducir un poco el voltaje, en paralelo a esta instalé una de 100K, como se puede apreciar en el diagrama, y con ello el voltaje de salida fue de
12.5 voltios. Perfecto para lo que yo necesitaba. Si bien ya sé que funciona, no le he hecho prueba de carga, ¿no? Para ver qué tal funciona, ya que esto lo estaba guardando para que entre ustedes y yo pudiéramos observar si esto se incendia, explota o se prende fuego. Por cierto, aquí pueden apreciar el diagrama completo de toda la fuente de alimentación. Este diagrama se obtuvo haciéndole ingeniería inversa a la tarjeta del televisor, de donde obtuve el STRZ2753, el cual por cierto es un televisor CRT marca Toshiba, porque como ya les mencioné, de este integrado no hay mucha información, así que me dispuse a hacerle ingeniería inversa y este fue el resultado. Todo está tal cual como venía en el televisor. La única diferencia de como todo estaba en el televisor a como está ahorita son los bobinados secundarios del transformador, ya que originalmente este transformador venía con dos bobinados, uno para un voltaje de salida de más 130 voltios para alimentar el playback y un voltaje de más 14 voltios, pero se modificó los bobinados secundarios para un voltaje de 12.5 voltios como ya se mencionó, y este es el diagrama completo y este es el resultado de todo el montaje. Por cierto, normalmente utilizo un NTC para limitar el voltaje o la corriente de carga del capacitor de filtrado principal, que en este caso es 220 microfaradios a 200 voltios. Pero como he utilizado todo como venía en el televisor, en este caso se ha utilizado una resistencia de 1.2 ohmios a 7 vatios para alimentar la corriente de carga de dicho capacitor. Por cierto, ya que estamos en eso, este integrado únicamente está diseñado para un voltaje de red de 110 voltios AC. Este integrado no soporta una entrega de voltaje de 220, así que deben tener mucho cuidado, ya que de lo contrario lo quemarán. Vamos a conectar esto a la red eléctrica y veamos qué tal funciona. Para ello voy a hacer estas conexiones y ya nos vemos. Bueno, las conexiones son las siguientes. Por acá tenemos la entrada de voltaje de red, que como ya mencioné es de 110 voltios AC. No estoy utilizando la lámpara serie porque ya sé que este circuito funciona y que no se nos va a explotar en la cara. Y por acá tenemos este multímetro en la escala de 20 voltios AC conectado directamente a la salida para chequear el voltaje de la misma. Así que vamos a conectar esto a la red eléctrica y veamos si explota o se prende fuego. Y como ven, ahí ha encendido. Es el que nos indica que la fuente está funcionando y que efectivamente tenemos un voltaje de 12.5 voltios a la salida. Así que vamos a aplicarle algo de carga utilizando estas lámparas de 12 voltios de coche a ver cómo se comporta la regulación. Para ello, teniendo mucho cuidado, los conecto por acá. Y ahí lo tenemos y el voltaje no ha variado prácticamente nada. Y si le colocamos otra lamparita, como podemos ver, el voltaje no varía. Bueno, todo está lindo, encienden algunas lamparitas, pero ¿cuánta potencia es capaz de entregar esta fuente de alimentación conmutada? Pues no lo sé, pero ya lo estaremos viendo, ya que estaremos utilizando una carga electrónica variable para ver qué potencia o qué corriente es capaz de entregar esta fuente de alimentación conmutada antes de que algo explote o se prenda fuego. Voy a buscar mi carga electrónica variable y ya nos vemos. Bueno muchachos, aquí ya he realizado todas las conexiones, que parece un desastre, pero vamos poco a poco. Por acá tenemos la fuente de alimentación conmutada con el integrado STRZ2753 conectada directamente a la red eléctrica a través de esos cocodrilos. Luego a su salida tenemos este multímetro, el cual nos indica el voltaje. Por acá tenemos este otro, en el cual estaremos viendo la corriente que estamos extrayendo de la fuente conmutada. Y por acá la carga electrónica que siempre utilizamos, con la cual estaremos trayéndole corriente a la fuente para ver
qué potencia es capaz de entregar o qué corriente es capaz de entregar antes de protegerlo. Cabe mencionar que se debe tener en cuenta que tal vez el voltaje que veamos en el multímetro baje un poco o caiga un poco, ya que estamos midiendo en los extremos de estos cablecitos, los cuales son primeramente muy finos, y que la medición correcta es medir directamente el voltaje en la placa y no en la misma salida donde estamos aplicando la carga. Y bueno, empezamos girando el potenciómetro para exigirle consumo a la fuente y veamos de qué es capaz. Como ven, ahí la corriente va subiendo de a poco. Tenemos 1 amperio, el voltaje ha variado un poco, pero como ya le mencioné, si medimos en placa, directamente en placa y no donde estamos aplicando la carga, verán que el voltaje no varía. Seguimos aumentando y tenemos 2 amperios. Seguimos aumentando y tenemos 3 amperios. Pero para que las mediciones sean más confiables, voy a parar el vídeo en este momento y voy a conectar el multímetro con el que checamos el voltaje directamente en placa para que sea más confiable la medición. Voy a hacer esa conexión y ya nos vemos. Bueno, muchachos, ya he realizado nuevamente las conexiones, todo tal cual. La única diferencia es que este multímetro ya no está midiendo el voltaje en los cables donde estaremos aplicando carga, sino directamente en placa para que las mediciones sean más confiables. Así que empezamos a aplicarle carga nuevamente. Como ven, ahí tenemos 1 amperio y como ven, el voltaje no ha variado. No como hace un momento en que el voltaje había caído prácticamente a 11 voltios. Seguimos aplicando la carga. Y ahí tenemos 2 amperios y el voltaje no ha variado en lo absoluto. Ahí tenemos 3 amperios. Y como pueden ver, para mí prácticamente esta es la fuente de alimentación que he realizado en que el voltaje no varía en lo absoluto, que es muy estable y la fuente se ha protegido. Y pues aparentemente una vez que se ha protegido no reinicia hasta que se desconecte la red eléctrica y se vuelva a conectar, si es que literalmente se quemó ante vuestros ojos. Por suerte no murió y volvemos a aplicarle carga. Creo que el límite máximo es de 3.5 amperios. Vamos a subir de a poco a ver cuánto es el máximo. El máximo es de 3.3 amperios. Nada mal para un regulador tan antiguo como este, que iba a terminar directamente a la basura. Me pasé. El límite máximo es de 3 amperios. Como pueden apreciar, reciclando este tipo de integrado, puedes hacer una fuente de alimentación que será muy útil para alimentar tus proyectos, como puede ser amplificadores, entre otros muchos proyectos, o simplemente una fuente de alimentación regulable de laboratorio, donde utilizarías este circuito para un voltaje principal que luego regularías con un regulador LDO, como puede ser un LM317 o cualquier otro regulador. Pero lo importante es cómo se pueden reciclar ese tipo de circuitos integrados que normalmente van a morir a la basura. Sé que este es un tema que no es muy popular, pero como ya se los he dicho en videos anteriores, a mí me encanta el tema de las fuentes conmutables.
Y yo creo que ustedes ya lo sabrán, ya que la mayoría de los videos de este canal tratan sobre fuente de alimentación conmutada. El integrado STRZ 2753 apenas está tibio. Y el diodo de salida, al igual que el integrado STRZ 2753, el que podemos ver ahí, es tan tibio. Nada que ver con la fuente de alimentación que vimos en un video anterior, que aunque ustedes no pudieron apreciarlo en persona, el diodo de salida huelía a quemado. E incluso les comento que tuve que bajar la carga aplicada ya que huelía a quemado. Y bueno, muchachos, creo que eso es todo con este integrado regulador LLC resonante convertido o convertido resonante con un circuito integrado STRZ2753 reciclado de un viejo televisor marca Toshiba CRT que iba para la basura.